Mi nombre es Jorge Santiago Matías, soy originario de Tujal, Zacapulas, de la familia Samalás. Soy historiador, licenciado en Historia por la Universidad de San Carlos de Guatemala. He dedicado mi trabajo de investigación sobre las parcialidades de Zacapulas en los últimos años del periodo colonial. Tengo una maestría en Ciencias Sociales con orientación en Educación en la Flaxo Argentina. Y pues me he dedicado a la investigación social y a la publicación de artículos en materia de investigación social en temas como multiculturalismo, derechos de la tierra, educación, que se han presentado en universidades en México, Argentina, Chile, Estados Unidos. Y pues sí, primero comenzar, digamos, que para posicionar el concepto, digamos, que los propios mayas utilizaron para narrar su historia, que es el concepto de Ojertzig o Jehuinac, como categorías, digamos, para nombrar el pasado antiguo, digamos. Entonces, narrar la historia desde los propios mayas, digamos, implica usar sus propios términos. Comenzaremos, digamos, que antes de la llegada de los españoles, el concepto Zacapulas no existía, digamos. Es una producción puramente colonial, y lo que había en este territorio en el que estamos situados, que hoy se llama Zacapulas o se llama municipio de Zacapulas, era la existencia de varias identidades político-territoriales. Cuando hablo de identidades político-territoriales, tiene que ver con un concepto que los propios mayas no usaban, digamos, con respecto a sus grupos o a sus linajes, que es el concepto de Amac. Amac es como un concepto de grupos familiares, grupos sociales articulados a partir de un linaje. Y ese linaje, digamos, en el caso de este territorio llamado Zacapulas, eran 6 linajes, ¿no? Entonces había un linaje que era vinculado a los Ajcanil o lo que está vinculado a Chutinimit, digamos, que son los Tujal, están los Uchabaj, están los algunos arqueólogos e investigadores nombran también que están los Citaltecas, Coatecas. Entonces hay varios grupos, ¿no? Y cada grupo, digamos, tiene su lugar, tiene su territorio, tenía también su ciudad y tenía su centro de poder, ¿no? Y esos centros de poder, digamos, que eran los Nimja, que eran como las ciudades, digamos, donde estaban establecidas. Entonces, los sitios arqueológicos que hoy existen en lo que se llama Zacapulas, digamos, tiene que ver con ese asentamiento, con ese lugar, digamos, de administración territorial de cada linaje, de cada MAC, de cada grupo, ¿no? Entonces, podemos pensar, por ejemplo, para situar, Chutinimit, digamos, era la administración del linaje Canil, de los Ajcanil, que es, digamos, quienes narran el título de los señores de Zacapulas, digamos, en el periodo colonial. Y también está los Chotestioch, que es otro linaje, digamos, y lo que hoy es Río Blanco, por ejemplo, que en su momento se conocía como Chucumats, ahí habían otros asentamientos antiguos, digamos. Entonces, en términos arqueológicos, digamos, hay una clasificación que se utiliza en la arqueología, que es el preclásico, el clásico y el posclásico. Entonces, que hay una serie de clasificaciones en tiempos, y en el caso de lo que hoy es Zacapulas hay asentamientos que son del preclásico, que tienen que ver con el mismo periodo en que se estaba floreciendo Caminal Juyú, por ejemplo, que son previo a Tikal, digamos, y habían asentamientos humanos acá que están básicamente en lo que hoy es Río Blanco. En ese asentamiento estaban estos sitios, y que habían grupos humanos. También en el clásico. Pero los grupos más conocidos de estos linajes, de estos Amac que he estado hablando, son precisamente del posclásico, que es cuando la organización de las identidades de los Amac, de los linajes, florecieron. Entonces estamos hablando de 6 grupos, digamos. Entonces, a la llegada de los españoles, digamos, estos 6 grupos son congregados, porque los españoles traían una política de congregación, que es una política que usaron, digamos, en España a la hora del proceso que se llama la Reconquista, a la hora de expulsar a los moros, digamos, a la hora de ocupar esos territorios de los moros, digamos, ellos creaban pueblos como forma de dominación, de poder y de administración colonial. Esto mismo, digamos, se replicó cuando llegan al continente de que hoy se llama América, ¿no? Entonces, a la hora de llegada, digamos, a este territorio que se llama Zacapulas, digamos, es que se da esta congregación. La congregación es una política de unificación de varios linajes
linajes de varias identidades político-territoriales en un solo pueblo. Y eso es lo que hacen los españoles, crear ese pueblo. Y este pueblo es una especie de, como llaman algunos autores, como un lugar controlado, digamos, un lugar bajo el control policial o el control administrativo o de dominación colonial. Y estos pueblos estaban básicamente nombrados con dos entradas, ¿no? Una primera entrada, digamos, es un nombre de carácter del santoral cristiano, que era la ideología que traían los españoles, y el otro nombre, digamos, era un nombre propiamente indígena del lugar. En el caso de Zacapulas, por ejemplo, los españoles, a la hora de reunir y crear ese pueblo, le pusieron Santo Domingo de Zacapulas, digamos. Entonces, por un lado, en la parte santoral, digamos, Santo Domingo, y por el otro lado, Zacapulas, que no es una palabra maya, sino que es una palabra náhuatl, como los tlaxcaltecas que venían con los españoles nombran a este lugar. Entonces, podemos pensar que Zacapulas es un invento colonial, digamos, es una producción colonial, y por lo tanto desde ahí nace la idea de pueblo, porque los mismos españoles les llamaron pueblos de indios, y a la hora de crear esos pueblos de indios crearon toda una estructura de poder que tiene que ver con primero es gobernador indígena, alcaldes principales, escribanos, y toda una serie de estructuras de poder, digamos, y finalmente el común de los indígenas, digamos, como les llamaban en ese momento. Pero este sistema de poder no es un invento español como total, ¿no? Porque los propios indígenas, como ya expliqué, antes tenían cada uno un grupo, un linaje, un amac, y esos amac, digamos, contaban con un poder, digamos, que era a partir de los linajes, a partir de todos estos grupos, digamos, tenían una autoridad que era una autoridad política, una autoridad sacerdotal, digamos, que ya estaba establecido con cada linaje. Y estas autoridades anteriores del periodo colonial fueron ocupando estos cargos, digamos, y fueron insertándose en este nuevo modelo de administración. Y a la hora de crear Zacapulas, digamos, se fue organizando a partir de lo que se conoce como parcialidades o barrios. Entonces a cada linaje que existía se le dio el nombre también de una parcialidad y de un barrio, y a la hora de darle ese nombre también se le otorgó un nombre santoral, y por eso existieron, digamos, la parcialidad de Santo Tomás, la parcialidad de San Sebastián, la parcialidad de San Pedro, la parcialidad de Santo Domingo, la parcialidad de Santiago. Entonces estas parcialidades, digamos, eran los grupos antiguos preespañoles, digamos, del mundo maya, ¿no? Hoy por hoy, esas parcialidades se llaman barrios, ¿no? Que existen en el pueblo, que si bien se limitan únicamente al casco urbano en este momento, pero en el periodo colonial esas parcialidades ocupaban un territorio extenso, grande, y que ese territorio partía de la iglesia, ¿no? Como un modelo español de crear, digamos, pueblos y formas de urbanización que tenían que ver con la distribución. Entonces cada parcialidad contaba con una tierra, con un ejido, con un territorio. Y entonces digamos, este modelo de organización, de urbanidad o asentamiento español, digamos, cambió, modificó y configuró la identidad política territorial de las identidades anteriores. No quiere decir que los mayas anteriores no tuvieran un sistema de urbanidad, porque así lo tenían sus propias ciudades, lo que los arqueólogos llaman como acrópolis, digamos, tenían Chutinimí, Chutesteos, por ejemplo, a la hora de revisar los estudios históricos, vamos a ver palacios, todas unas ciudadelas, digamos, que tenían que ver con el juego de pelota maya, con el culto al sol, digamos, toda una serie de asentamientos que sí eran ciudades, eran pueblos, digamos, y que estaban conocidos todos sus palacios, ¿no? Entonces, a partir de ahí, digamos, podemos hablar de Zacapulas, ¿no? Como pueblo, digamos, creado en el periodo colonial bajo la dominación y la administración de la forma colonial, ¿no? Y la forma colonial era que estaban administrados después de pueblos estaban las alcaldías mayores, y entonces este pueblo estaba bajo la alcaldía mayor de Totonicapango, Huehuetenango, digamos, que era bajo la administración colonial a quien se regía. Todos sus procesos los llevaba ahí, y pues ahí lo resaltante, como así de manera muy puntual, digamos, de ese periodo, es que a la hora de unificar a estos linajes, esto siempre generó conflicto, porque cada uno antes de la llegada de los españoles tenía su propio territorio, y a la hora de asignarle a los españoles una tierra, digamos, siempre estuvieron en conflictos por sus tierras, por el control de sus territorios, ¿no? Entonces esto como de manera muy puntual. Ahora pensando, hoy se llama municipio de Zacapulas, ¿por qué, digamos?
Esta es una producción más republicana. Cuando me refiero a republicana, me refiero a la construcción del Estado-Nación, que tiene que ver a partir de 1821 en adelante, ¿no? Entonces el proyecto, digamos, tanto de liberales, conservadores y los proyectos políticos posteriores, digamos, fueron creando una forma administrativa de los pueblos, ¿no? Y a la hora de crear el concepto de municipio, pues nombraron a este lugar, que era el pueblo colonial, como municipio de Zacapulas, y que este municipio, a la hora de su creación, también estaban otros territorios agregados a este, como lo que hoy es San Bartolomé, digamos, era parte de este municipio y que posteriormente se separó y se construyó como municipio independiente y autónomo, ¿no? Lo importante y resaltante de este periodo, digamos, el periodo estatal, digamos, es que sí se mantuvieron, digamos, formas coloniales y formas antiguas mayas en términos de organización. Por ejemplo, se mantuvo toda la autoridad indígena, lo que se conoció como la municipalidad indígena de Zacapulas, ¿no? De hecho, el concepto municipalidad tiene que ver con el periodo del Estado, con el periodo republicano, porque, digamos, anteriormente eran las cofradías, eran las autoridades de las parcialidades que mencioné, quienes eran las que gobernaban el municipio, pero a la hora de crear la municipalidad, que es un concepto republicano, hay en varios lugares indígenas hay dos municipalidades, una municipalidad que es bajo el modelo de Estado y otra municipalidad que es la municipalidad indígena. Esa municipalidad indígena se mantuvo y se mantiene hasta el día de hoy, hasta 2021, digamos, en Zacapulas, y no desapareció, y es un formato del poder indígena, es un formato, digamos, de la continuidad. Otras formas, digamos, de cómo se mantiene o se reproduce la continuidad maya, digamos, de estos linajes, tiene que ver con la memoria colectiva, con la cuestión del mito, por ejemplo, con la narrativa orales que se circulan en las familias de los orígenes de Zacapulas. Siempre se habla de dónde venimos, por ejemplo, de qué nahuales tiene que ver como vinculados a la historia, digamos. Esta es una forma de cómo hay una continuidad histórica. Otro también elemento súper importantísimo de la continuidad histórica es la producción de la sal negra, que esta es una cuestión que le dio poder político en la antigüedad, antes de que llegaran los españoles, al grupo del linaje de los Canil. Y era una producción, digamos, que se distribuía en todas las tierras altas, digamos, en lo que se llama tierras altas, digamos, que era todo el altiplano de lo que hoy se conoce como Guatemala, que era en el mundo maya, ¿no? Entonces, esta producción de la sal negra, entonces, es un elemento, digamos, que nos sigue dando identidad, digamos, como parte de nuestra historia aquí en Zacapulas o Tujal, digamos, y es un elemento que podemos hablar como continuidad histórica, ¿no? También la indumentaria, el mismo idioma que es el Tujal Tzij, digamos, que es como otra forma, digamos, de cómo se ha resistido durante todos estos 500 años, digamos, y de continuidad histórica. El mundo maya, digamos, tiene una capacidad que no solo pasa con el pueblo Tujal, ¿no? Que con varios pueblos, de reinventarse. Entonces hay una reinvención, y esa reinvención aparece a través de lo lingüístico, como les decía, el idioma, también a partir de la indumentaria, seguir manteniendo el traje, la cuestión de la historia oral, en la construcción del mito, la historia. Entonces todas estas formas, digamos, de reinvención, el poder político a través de la municipalidad indígena, digamos, toda esta reinvención le da un concepto de entender a Zacapulas como la continuidad de un pueblo maya. Entonces, pensando, digamos, en esa larga historia, digamos, de 500 años de existencia y de esos linajes, que hoy por hoy es necesario como problematizar, entender y comprender, digamos, cómo esa identidad de los barrios que existen ahora en Zacapulas tienen que ver con esas identidades antiguas, digamos, de los linajes de los amac, de los pueblos, como les decía yo, con estas identidades como el barrio San Sebastián, barrio San Francisco, que ahora es muy pequeño su territorio, muy limitado al casco urbano, pero ese era un territorio súper amplio, que estamos hablando de ejidos grandes, digamos, de territorio, de terrenos. Por ejemplo, situar, digamos, en la parcialidad de Santo Tomás, que es el barrio Santo Tomás, pues se ubicaba desde aquí de la iglesia de Zacapulas hasta Río Blanco, digamos, y del de San Sebastián, de aquí hasta el vincular hasta Sanalesa, Jabaja. Por ejemplo, eran territorios muy grandes. Entonces, todas estas identidades con los barrios es una identidad de las parcialidades antiguas, es una forma también de cómo reinventar y continúa nuestra identidad maya, digamos, particularmente. Hablar de un posicionamiento maya, digamos, es hablar de un posicionamiento político que se ha ido configurando durante muchos años, ¿no? La resistencia maya viene pues desde la misma llegada de los españoles, digamos, y hay resistencia militar, resistencia política, resistencia espiritual, digamos. Entonces podemos hablar de varios formatos de resistencia y de cómo esta resistencia también no se limitó únicamente al periodo colonial. Entonces, dentro del periodo colonial, digamos, hay una reinvención de lo maya. Los mayas se reinventan y le dan continuidad a sus formas políticas, a sus formas lingüísticas,
lingüísticas, a sus formas culturales, a sus formas espirituales, digamos, y esto permitió la existencia, la vigencia del idioma, por ejemplo, los trajes, los rituales, la forma del culto abierto maya, digamos, pero también las formas de organización política, que estábamos hablando de los amac, de los linajes. Esto, digamos, también tuvo que ver con la misma historia del Estado, ¿no? Entonces el mundo maya, digamos, que fue expulsado en el formato de ciudadanía que construyó el Estado republicano a partir del siglo XIX, digamos, no entraba lo indígena como ciudadanía, como ciudadano. El maya, digamos, resistió a eso y también resistió a las formas de explotación que el mismo modelo de Estado implicó, ¿no? Que era la cuestión del despojo de tierras, el trabajo forzado, digamos, en las fincas, que era la finca como modelo económico del Estado, las fincas cafetaleras, las fincas de algodón, posteriormente, todos estos formatos, digamos, donde el propio maya, digamos, fue situado, fue empujado, se resistió y entonces ahí empezó a configurar una forma de pensamiento, que esta forma de pensamiento floreció, digamos, a partir de los 70, cuando los propios indígenas empezaron a hacer declaraciones, digamos, de su resistencia histórica y su continuidad de resistencia. Y podemos hablar de la declaración de Tojil, digamos, en Ixinché como un punto de concepto político, digamos, de reivindicar lo maya, lo indígena, y que posteriormente este tuvo mayor auge en los 80s y 90s con la conceptualización de lo maya, digamos, de asumir el concepto como pueblos mayas de larga duración, como una continuidad de un pasado muy antiguo, con un vínculo con los mayas clásicos, digamos, y los mayas del preclásico, con esa vinculación con esos mayas matemáticos, con esos mayas arquitectos, con esos mayas astrónomos, digamos. Todo ese vínculo se situó a través de muchos estudios históricos, antropológicos, arqueológicos y lingüísticos que le dieron soporte para explicar, digamos, que estos pueblos mayas que habitan Guatemala son una continuidad en el tiempo, en la resistencia y frente a la dominación colonial y frente a la dominación estatal, digamos, y frente a la dominación del modelo capitalista, digamos, son una continuidad y una existencia como pueblo maya. Entonces, situar al pueblo maya, digamos, en Guatemala es situar, digamos, una resistencia, es situar también una forma de pensamiento filosófico, una forma de pensamiento político y una forma también cultural y una forma lingüística y una forma también que se traduce también en la gastronomía, en la indumentaria, en la forma de ver la vida, en la forma de organizar todo, ¿no? Entonces todo esto, digamos, es vigente, se continúa, se realimenta, ¿no? Hoy por hoy, digamos, estamos celebrando, digamos, una resistencia indígena, y que esta resistencia indígena ha llevado a cuestionar incluso al modelo de Estado, ¿no? El Estado ha celebrado, digamos, su nacimiento en sus 100 y 200 años, incluso ahora, como parte de ese modelo criollo de dominación que dejó la colonia, pero el pueblo indígena resiste y construye, y hoy por hoy instala, digamos, en la sociedad un concepto que es romper con esa forma de nación homogénea, monocultural, monolingüística, dominante, de explotación, de dominación, y impone un concepto que es el Estado plurinacional. Y entonces, al imponer este concepto que viene de los propios mayas, digamos, están construyendo una narrativa, y esa narrativa es un reconocimiento a la pluralidad de pueblos que existen en Guatemala y que tienen una continuidad en el tiempo, en la historia y en la memoria, digamos. Y entonces es que cada pueblo, digamos, tenga su propia identidad político-territorial, cada pueblo tiene su propia historia y su propio ser, ¿no? Y esto es lo que podemos pensar como las grietas, digamos, que están haciendo los mayas frente a esa dominación estatal, digamos, que no los ha reconocido. Esas grietas son bastante fuertes porque hoy se están articulando, porque hoy, digamos, esas identidades son bastante nutridas, digamos, porque a pesar, digamos, que la colonia quiso eliminar lo maya, que el Estado quiso eliminar lo maya, hoy es tan vigente el uso de los idiomas, el uso de los trajes, el uso del conocimiento de la historia, la continuidad filosófica de lo maya. Entonces podemos pensar como una forma, pues, que está derrumbando esas dominaciones estatales y está reconstruyéndose en medio de las guerras, del conflicto armado, que significó, digamos, una serie de pérdida humana para los pueblos mayas en términos de la masacre, de los genocidios que se dieron. Y entonces todo esto también les permitió darse fuerza, digamos, para construir
formas dignas de vida, digamos, y eso es lo que están buscando los pueblos ahora, formas dignas de su ser, de ser maya, de construirse, de constituirse en su historia, debemos de posicionarse frente a toda esa historia de despojo, frente a esa historia de dominación, frente a esa historia de explotación de su fuerza de trabajo. Hoy están diciendo, estamos presentes, estamos reinventando, estamos recuperándonos y estamos construyendo nuestras propias naciones, nuestras propias historias, digamos, como sociedades desde un periodo antiguo hasta la actualidad.